Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Hola, muy buenas noches. Vamos iniciando este jueves temático. Un saludo a Joana Guzmán, que ya se va uniendo aquí de primera en este día de jueves temático. Hoy tengo un tema bien interesante. Sé que este tipo de temas me gusta porque trae, digamos, dos cosas que a mí siempre me han gustado y las une a partir de un interrogante que nos permite explorar nuevas cosas y sobre todo porque digamos que en mi calidad de antropólogo me gusta encontrar mucho de los elementos que hoy vamos a hablar, que tienen que ver con el folclore, con la mitología, con el conocimiento popular de algunas cosas, pero también con la ciencia en su faceta más positiva, en su faceta de intentar comprender el mundo de una mejor manera y poder, digamos, disertar de una manera adecuada, también experimentalmente, y comprender la realidad del mundo. Y hoy vamos a hablar, por supuesto, como ya lo había anunciado y lo habían visto a lo largo de la semana en los carteles que pongo en diferentes redes que tengo, sobre los fantasmas. Pero no solamente hablaré de los fantasmas en calidad de simplemente contar y narrar historias, sino haciéndome una pregunta fundamental, y es, en realidad, ¿se pueden estudiar en términos científicos? Es decir, no solamente preguntarme el hecho de si existen o no, que ya es otro tema, y sino también interrogarse si realmente se puede hacer un estudio científico de este tema de los fantasmas. Es decir, preguntarse sobre todo si nosotros podemos indagar de una manera positiva, de una manera metódica, este tema que por supuesto ha hecho parte de la mente de muchísimas personas y que ha permitido que la gente se interrogue sobre si hay vida más allá de la muerte, cosa que es realmente otro tema. Si existen seres metafísicos, que también en sí es otro tema, porque podríamos incluso, y más adelante espero tratar esto, hablar de otro tipo de entidades, ya sea duendes, demonios, ángeles, y hablar un poco, pensar un poco desde las historias, el folclore, la antropología, qué se ha dicho al respecto. Entonces, espero que este tema les guste mucho, que también haya intervenciones. Me llamó mucho la atención que, a pesar, bueno, fue una muy corta encuesta que hice aquí mismo en el Instagram, si se creía o no en fantasmas, pero la mayoría de las personas pusieron que sí, o que habían tenido experiencias por lo menos de carácter paranormal. Y eso me permitía a mí generar una idea, o por lo menos tener una idea de cuán amplio es este concepto y cómo a muchas personas les ha pasado este tipo de cosas. Ahora, me llamó la atención que hubo personas que no contestaron, simplemente vieron la encuesta, y otros que lo contestaron de manera positiva o negativa. Lo interesante es que algunas de las personas que contestaron de manera positiva también lo han hecho de una manera muy similar cuando han sido otros programas similares con otras temáticas muy por el estilo. Entonces, esto es llamativo porque tal vez haya una predisposición a creer cierto tipo de cosas y por lo tanto aceptarlas. Y eso va a ser muy interesante aquí. Porque ¿dónde está lo real en esto? ¿Qué tanto hay de ficción? ¿Qué tanto hay de veracidad? Esto lo vamos a indagar en esta noche. Entonces, para poder entender esto, pues hay muchas cosas que trabajar. La ciencia, de algún modo, hasta quizás unos 10 años atrás, está comenzando una indagación un poco más seria sobre el tema. Sin embargo, mantiene una postura bastante crítica frente al fenómeno, como ya lo veremos. Lo que no indica que no puedan concebirse ciertos fenómenos bajo ciertas condiciones que, por supuesto, estén por fuera del rango de la explicación científica, o ya sea porque no se hayan abordado o ya sea porque simplemente no se encuentre explicación. Pero sobre todo más lo primero que acabo de indicar. Pero bueno, este es este es el primer tema del mes de marzo. Estamos en 4 de marzo iniciando apenas. Tuvimos un febrero muy interesante con bastantes temas. Acabamos con uno de la gamificación, donde aprendimos una serie de cosas sobre este concepto, que por supuesto se puede ahondar muchísimo más, pero el tiempo pues no nos da para indagar muchísimo, pues más de lo que tal vez uno quisiera.
Pero ya iniciamos marzo y vengo con una serie de temas muy interesantes. La próxima semana, después de este de los fantasmas, vamos a hablar con Gabriela Balda, que desde Guayaquil, Ecuador, nos va a acompañar aquí. Va a ser mi primera invitada internacional y nos va a hablar del arte y la educación, sobre todo porque ella tiene un proceso muy interesante que está haciendo, y gracias a la magia del internet, llegando a muchos jóvenes, llegando a muchos niños, y está haciendo un proceso de educación muy interesante. Alguien que además es muy inteligente, joven, muy bella, y está haciendo un trabajo interesantísimo en este aspecto. Y vamos a hablar del arte y la educación. En la tercera semana de este mes voy a hablar de un tema muy importante, muy chévere, muy interesante, que es el amor platónico. ¿Qué significa? ¿Qué realmente es? Y si tiene que ver con esa noción de que generalmente la mayoría de las personas creen que es el amor platónico, de el amor imposible. Y vamos a ver que esto va muchísimo más allá. ¿Qué implica el amor platónico? Y la última semana traeré aquí a un invitado súper especial, a Omar Rico, que me encanta hablar con él porque me río mucho y fuera de eso nos entendemos un montón en una serie de temas. Vamos a hablar sobre el humor y la caricatura. ¿Ya? Él es un gran caricaturista, lo pueden seguir aquí en Instagram y ver mucho de lo que él está haciendo y por supuesto enterarse de todo ese humor que él tiene. Y por eso los invito a que estén pendientes e inviten a otras personas a estar aquí en Pablo y sus Mundos, a seguir mi cuenta y a estar pendientes de todo lo que pueda llegar a venir, porque vamos a tratar muchos más temas. Y también, por favor, dejen sus comentarios, aprovechemos que esta red social tiene muchos elementos, generalmente no se utiliza para esto, pero muchos de estos videos no solamente van a estar aquí por un tiempo, después los desplazo a YouTube, algunos ya, los antiguos ya los quité de aquí y los he puesto en YouTube, pero por un tiempo permanecerán aquí. Aprovechémosla y interroguémonos y preguntémonos muchas cosas y sobre todo temas que quisieran comenzar a ver. Bueno, no es más, me perdonarán un poco, he estado un poco agripado, nada de temer, gripa normal. Nada que me quite el gusto ni el olfato. Un saludito, hola Marta, ¿cómo vamos? Un saludo muy grande, a los dos les acabo de mandar un saludo y espero que estén muy bien. Bueno, acá está haciendo un frío tremendo, me imagino que donde viven allá en Jamundí pues hace mucho más calorcito, acá sí no, ha estado haciendo bastante frío. Pero bueno, vamos a hablar entonces del tema que nos trae esta noche y es de los fantasmas. Podríamos indagarlo desde muchísimas facetas. Por supuesto, una de las que yo siempre comienzo, que me parece importantísimo hacerlo, es comenzar a entender qué vamos a entender como tal por la palabra fantasma, por este tipo de espectros. Porque hay que diferenciarlos dentro de el amplio mundo de la mitología y de los seres que existen, que pueden ser fantásticos o reales de acuerdo a las creencias, pero que bueno, también de acuerdo a la ciencia también determinaremos qué tan factibles son que realmente sean existentes, sean como unos entes existentes. El punto es que podemos abordarlos desde muchas facetas, podemos hablar desde la historia, por supuesto, hay muchos cuentos de historias, podemos hablar los tipos o las clases de fantasmas que existen, qué pasa en la sociedad frente a este tema, cómo lo ha tratado el espiritismo, la parapsicología, la misma psicología, cómo se han trabajado en la literatura y cómo se cree, por ejemplo, que se puede generar una comunicación, más que una transmisión, que era la palabra que iba a utilizar, es una comunicación con los fantasmas, y por supuesto indagar sobre las investigaciones de corte científico que se han hecho con respecto a este tema. Hay muchos temas, por supuesto no todos los alcanzo a tocar, pero desde allí iniciaré para interrogarme, ¿no? Reconociendo que hay toda esta variedad. Lo primero es que hay que recordar que la palabra fantasma viene de un término griego, que en realidad es un calco del griego al español, se ha mantenido tal cual, y es la misma palabra fantasma. Y fantasma tiene que ver, de ahí viene nuestra palabra también fantasía, y tiene que ver con algo que aparece. De hecho, uno de los dioses del sueño se le llamaba Fantasos, que era aquel que producía las apariciones dentro del sueño y generaba una imagen para confundir digamos, al vidente, aquel que estaba viendo en el estado onírico una X visión, ¿no?
Un saludo a Andrea Muñoz que también llega, un saludo inmenso, acaba de llegar aquí. Espero, entonces ya sabe que estamos hablando de los fantasmas, ¿no? Espero que no les dé susto este tema y que me escuchen muy bien porque hay mucho que aprender de esto, algo muy interesante. Venía con el término y decía que estas apariciones se supone que son momentos en que determinadas categorías de espíritus que por lo general se asumen que son almas errantes, y ojo porque estoy utilizando una serie de términos que nos van a ayudar a entender un poco el concepto, pero que se ha disgregado o que tiene vertientes muy distintas de acuerdo a las culturas. Hay un núcleo común, por supuesto, pero cada cultura le da su matiz y su particularidad. Se supone que estas almas errantes dice que te vas a dormir ya ahorita, Marta, y que te da miedo. No te puede dar miedo porque vamos a ver muchas cosas interesantes aquí. Y no es para asustarse, sino como para indagar mucho más. Yo creo que la ciencia nos lleva un poco a eso, a preguntarnos las cosas. Entonces, estas almas errantes, que se supone son de seres muertos, porque, ojo, porque yo no voy a hablar aquí de otro tipo de seres que algún día también me gustaría tratar, y a propósito, si alguien ha tenido experiencias al respecto, me encantaría conocerlas porque he investigado y me gusta, de hecho yo mismo he presenciado esto, aunque sería otro tema, y son los llamados shadow people o la gente sombra, que no son fantasmas sino son sombras. Y a mí en alguna ocasión los he visto, bueno, no en una ocasión, en varias ocasiones, y sin embargo me gusta investigar, no soy como temeroso ante eso, los he visto y me parecen bastante particulares. Pero no puedo decir que si son producto o no de mi imaginación, porque otra gente también los ha visto, o simplemente es un momento en que uno capta algo. Pero de acuerdo a quienes creen en todo este folclore que aceptan estos relatos, por supuesto son algo diferente a los fantasmas. Hoy vamos a hablar como tal de fantasmas, ¿ya? Bienvenido a Nadie, que llega por acá, un saludo enorme, por ahí te mando la manito para saludarte. Entonces se supone que estas almas errantes, esta serie de espíritus, se van manifestando entre los vivos de una manera perceptible. Y esas formas de percepción pueden ser variadas, pueden ser visuales, o sea, simplemente se ven, puede ser a través de sonido, puede ser incluso a través de aromas o del desplazamiento de objetos que se hacen de manera no voluntaria o que simplemente se mueven y por lógica se supone que no deberían moverse. Y eso nos lleva a un famoso término empleado muchísimo, muy conocido por una película que en los años 80 pues fue muy popular porque se supone que se basaba en un hecho de la vida real de una familia, y es la famosa película de Poltergeist, ¿no? Y ese es el término técnico para hablar de este tipo de fenómenos donde los objetos se desplazan sin ninguna reacción aparente lógica producida por un ente físico que tenga que moverlos o desplazarlos. Entonces, hay muchísimos elementos para, digamos, tener la posibilidad de algún momento estudiarlos de manera científica. Es decir, si se ven, si se oyen, si producen desplazamientos de objetos, quiere decir que generan fuerza y generan una apariencia que en algún momento se vuelve faneroscópica, se vuelve visible, se vuelve, digamos, una entidad empíricamente en algún momento demostrable. Y allí viene el punto más duro para investigar. Por supuesto, tenemos que partir de que en realidad hablar de los fantasmas pues podríamos abordarlo desde muchísimas explicaciones, ¿no? Tendríamos las explicaciones de corte antropológica, que nos hablarían, por supuesto, de todo el folclore, de lo que han hecho en la cultura, de los casos que se mencionan en diferentes pueblos humanos, y que nos ayuda a entender cómo desde diferentes culturas, de diferentes grupos, desde distintas épocas, se han reportado muchísimos casos de fenómenos acerca de espíritus que se encuentran en descanso entre la muerte, y hay veces regresan a este mundo de los vivos para manifestarse de una manera muy particular. Pero también habría una explicación de corte sociológico, es decir, entender a los fantasmas como una narrativa que tiene una función social, muchas veces de causar temor, de alejar de ciertas zonas,
como sucede mucho en los pueblos, donde al niño se le cuenta que en determinadas horas aparece tal monstruo, para que el niño aprenda a no andar de noche en la calle, y eso tiene una función social, y que además, existan o no, también se dice que los mismos fantasmas, los mismos espíritus tienen una función en la propia sociedad, es decir, casi que hacen parte de la propia población al regular ciertas zonas o ciertos elementos. Por eso se les asocia a cierto tipo de lugares, ya sean los cementerios, casas abandonadas, casas que han pasado cosas trágicas, y la gente suele decir o presenciar mucho más esa actividad de estos tipos de entidades en estos lugares. Después vendrían, por supuesto, explicaciones de tipo psicológicas, perdón, que ya serían una condición mucho más relacionada entre lo interno y lo externo, entre la subjetividad que está siendo sometida a ciertas condiciones que hace que ese individuo perciba ciertos elementos que pueden llegar a presentarse de esa manera, cosa que serían netamente interiores y nada más del sujeto, o pueden ser también una forma de percibir elementos externos que simplemente nuestro sistema perceptual pues se encuentra en algún momento. Y por supuesto eso haría que fuera una forma de interactividad entre la interioridad y la exterioridad nuestra, para generar un campo de relaciones donde nuestro cuerpo se sometería a ciertas condiciones que harían que se percibiera a estos fantasmas. Habría que incluir también una posible explicación ya física, donde en efecto existieran este tipo de entidades bajo otro tipo de formas de materia, tal vez de tipo no bariónico. La materia bariónica es toda la materia de la cual nosotros conocemos está formado el universo, y que básicamente es la que está en la tabla química, de la tabla periódica, y podría ser que en algún momento existieran ciertas entidades que no tuvieran una materia como la nuestra, sino otra, y se pudieran percibir bajo ciertas condiciones. Esa también sería otra calidad de explicaciones. Y por supuesto, aunque ya se sale un poco de lo científico, a abordar las explicaciones de tipo metafísico. Pero esto nos lleva hacia otro lado, porque ya nos vamos hacia a la pregunta de qué hay más allá de la vida, si se puede volver de ese otro plano a este plano de existencia y manifestarse así. Y hay películas donde eso se nos ha planteado, ¿no? Donde realmente los fantasmas no son esos otros, sino que somos nosotros en realidad frente a ellos, y que también nos aparecemos en sus mundos y en algún momento se ven. Ahí vienen las explicaciones de los mundos paralelos, de otras dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo interesante es que como este tema se ha reportado tanto, hay muchísimas formas de explicarlo. Ahorita, hacia el final, veremos algunas de ellas. Son muchísimas, por supuesto, pero no olviden que lo más importante es preguntarse si se puede o no estudiar este fenómeno de manera científica. ¿Y por qué? ¿Por qué hice esta pregunta, entre otras cosas? Yo recuerdo hace muchos años, estaba dando una clase de teoría del conocimiento, perdón, de epistemología directamente, en psicología, y acá en la Fundación Universitaria Popayán, y les decía a los estudiantes qué temas les gustaría indagar o estudiar, qué interrogantes se han hecho, se han planteado, y cómo podríamos llegar a abordarlo. Y recuerdo que una de las respuestas más frecuentes y comunes es que querían estudiar los fantasmas. Entonces yo les decía qué tanto era su interés, y muchos decían que era un nivel muy alto, o sea, decían sí que ese interrogante era algo que querían resolver, y al final del cuento yo les planteaba que comenzáramos el proceso de investigación, y ahí mismo todos decían que no. Yo les decía, no, pues hagámoslo. ¿Por qué no lo hacían? Pues por miedo, ¿no? Pero yo les decía, hagámoslo. La universidad tenía una serie de edificios, tiene todavía una serie de edificios muy viejos donde se hacen actividades. Parte de la ciudad es así, por lo menos el centro de la ciudad, para aquellos que conozcan la ciudad de Popayán, es así. Y se supone, según lo que he escuchado, que muchas manifestaciones de tipo fantasmagórico ocurren en la noche en estos lugares. Y yo les dije, pues busquemos que la universidad nos dé permiso, nos quedamos en las noches y venimos a investigar a ver qué pasa. Y nadie quiso. Es decir, nos interrogamos mucho y pensamos resolver las cosas
desde las creencias que tenemos, los supuestos que hemos manejado cultural y socialmente, pero son muy pocas las personas que están dispuestas a hacer una investigación juiciosa al respecto. De hecho, y lastimosamente, muchos de aquellos que se acercan a investigar y que se hacen llamar, entre comillas, cazafantasmas, en realidad no lo hacen de una manera juiciosa, no lo hacen metódicamente. Hay pocos casos a nivel mundial donde esto se ha hecho, especialmente por dos psicólogos que espero nombrar ahorita al final o acerca del final, donde vamos a ver que ellos sí hicieron eso, fueron a sanatorios, fueron a castillos muy viejos en Europa, se metieron en lugares bastante extraños y reportaron las observaciones que hicieron. Ahora bien, se supone que no solamente hay que esperar que esas cosas sucedan. Se puede invocar, se puede llamar, se puede encontrar, pueden hacerse de muchas maneras. Pero estos métodos, por supuesto, son bastante cuestionables. Un saludo a Sofi, que va entrando aquí con su name de Lady Civics, que está aquí, pero dice que yo me apunto. ¿Te le apuntas, Sofía? Hay que buscar. Ahora, hay un punto importante allí, ¿no? Y es financiación. La ciencia tiene un problema muy grande en todas las áreas y es financiar. Yo creo que mientras esté la NASA y todas las noticias yéndose a Marte, investigar allá si hay vida o no, cosa que es un tema importantísimo, pues no creo que muchos nos vayan a financiar esto, pero no falta, ¿no? No falta el que quiera hacerlo de una manera adecuada. Bueno, entonces viendo la definición de fantasmas y viendo las posibilidades que tenemos en muchos campos, de explicación, pues ya podemos ir abordando la pregunta que nos trae como tal acá. Ahora, antes de eso, yo quisiera saber, para aquellos que están aquí, a quienes les ha pasado cosas, o si quieren me comentan, me escriben, yo alcanzo aquí a leer y podemos comentar algunos de los casos. Yo voy a iniciar con uno para que esto nos comience a llamar un poco más la atención, porque yo a veces sé que las explicaciones pueden ser muy áridas, ¿no? Una amiga me decía ahorita que me envió una serie de fotos en el WhatsApp, y ahorita vamos a ver algunas, y yo les decía, sí, pero es que esas fotos pues pueden parecer miedosas, pero en realidad son fotos de doble exposición. Es decir, hicieron doble revelado sobre ellas y por supuesto hicieron que el fantasma apareciera. Y eso es fácil de distinguir. Y lastimosamente las evidencias fotográficas que hay de los fantasmas son tan similares o tan válidas como la de muchos ovnis o supuestos objetos extraterrestres, porque bueno, saltan de extraterrestre a ovni, cosa que no hay que hacer eso, pero son fáciles de desmentir. Por supuesto son aterradoras, son raras, pero no podemos simplemente basarnos en ese tipo de pruebas, y menos ahora donde la tecnología nos permite trucar todo tipo de cosas y hacer aparecer fantasmas de la nada en cualquier situación. Ya, bueno, ahora les voy a comentar un caso, uno de los más famosos, para que nos vaya llamando la atención. Esto ocurrió el 18 de diciembre de 1975. En ese día, George y Kathy Lutz, que eran un matrimonio, se fueron a vivir en una casa con sus pequeñas hijas. Ellas se instalaron en esta casa, e iban muy contentas, y ese era un inmueble en una calle llamada Ocean Drive, en Amityville, en una villa de Nueva York. Y esa era una casa que tenía grandes espacios, tenía una elaborada arquitectura, y lo habían logrado conseguir a un muy bajo precio, y este matrimonio estaba supremamente feliz por conseguir casi que la casa de sus sueños. Pues resulta que algo tan bueno no lo venden así nomás, y resulta que esta familia llegó allí, quería comenzar a pasar el año allí, el año nuevo, y comienza a transformársele la vida en poco tiempo, porque no sabían que en ese lugar había ocurrido tiempo atrás algo totalmente terrible que cambiaría su situación. Y resulta que unos 15 días antes, perdón, un mes antes, según tengo aquí el dato, el joven Ronald DeFeo, de unos 17 años, había asesinado en esas mismas habitaciones a sus dos padres y a sus tres hermanos. Lo interesante es que, bueno, se las venden sin contarles ese pequeño gran detalle, pero inmediatamente, a eso de unas cuantas semanas,
ya se comenzó a presentar una serie de cosas bastante raras, ¿no? De hecho, digamos que eso fue creciendo, porque desde la primera noche ya se presentaban ruidos bastante raros, pero por supuesto ellos lo asumían que eran cosas que ocurrían en la casa, como suelen ocurrir con ciertas cosas de madera, y tanto la esposa como el esposo se comenzaron a sentir observados. Las puertas y las ventanas se abrían por sí solas. Había un hedor insoportable que comenzaba a sentirse en el ambiente, y tanto el esposo como la esposa en la noche, cuando dormían, se despertaban y soñaban cosas bastante fuertes. De hecho, la esposa soñaba directamente y veía al joven asesinando tanto a su padre como a sus 3 hermanos. Espantados por esta situación que se fue, como les digo, en aumento, quisieron traer a un sacerdote católico para expulsar ahí a ese espíritu maligno que existía. Y cuando el sacerdote llega al hogar, cuando ya lo han citado, cuentan, y eso está testimoniado, lo cuento porque hay incluso una película sobre esto, y es uno de los casos más famosos. Una serie de moscas impidieron la entrada del sacerdote, que se amotinaban sobre el lugar y hacían que una fuerza como que repelía al sacerdote para que entrara allí. Y lo peor fue que a partir de esa visita se incrementó, digamos, la fuerza de esta entidad sobre ese lugar. Terminaron en últimas permaneciendo solo cerca de 16 días más después del evento, y la casa que había sido considerada de los sueños pues se les fue de ahí, tuvieron que rematar eso, y comenzó a ser parte de las leyendas urbanas de la ciudad. De esa situación sacaron muchísimas películas, muchísimos, digamos, eventos paranormales que se utilizan en la cultura popular, pero ahí queda la cosa, es que fueron pocos los que conocieron el caso, no se sabe reportar con exactitud, y hay una cosa que es muy importante dentro de la ciencia, que no quiere decir que se invalide del todo, pero que hace difícil la investigación, y es que digamos, el testimonio o digamos la prueba de corte anecdótico es bastante difícil de probar y no puede ser utilizada como una prueba de garantía para presentar que algo existe. Aquí hay alguien, y aquí está en el en vivo, está allí en medio del público, y ahorita entró, y recuerda, Marta Isabel, que a nosotros nos pasó algo con Fabio bastante extraño. ¿Te acuerdas del sonido ese que escuchamos una vez caminando? Y fue extraño, y nosotros lo escuchamos bastante, pero poder determinar con exactitud de qué se trata es muy difícil. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia no está negando el fenómeno. Lo que pasa es que tiene que saber exactamente cuál es la fuente de esos fenómenos y no generar una idea a partir de los conceptos que nosotros ya tenemos, porque eso es precisamente lo que no se hace. Dice, sí, fue horrible, eso te iba a recordar. Joana dice, yo la vi. Y también dice aquí, dice Sofía, dice, yo tengo varios casos propios, pero son muy largos, toca para otro programa. Pues ahí está, si quieres te invito, hablamos de fantasmas en otra ocasión también. Pero puedes apuntar uno. Entonces, estos fenómenos paranormales han despertado, por supuesto, una inquietud muy grande, y por supuesto la cultura popular se ha llenado de este tipo de relatos. Sobre este tipo de seres sobrenaturales que habitan un espacio físico, que puede ser desde un edificio, puede ser un bosque, una construcción, pero que lo permean de una suerte de energía negativa que hace que la gente esté incómoda en el lugar, sea repelida y por último termine por abandonar este sitio. En español se utiliza una palabra que no es muy adecuada para hablar de estos sitios, y es las casas embrujadas. Pero esta palabra misma lo está diciendo, le adjudica eso a ese daño o ese efecto a una bruja, que pues no sabemos en realidad si es una bruja, y no podemos definir ese concepto de la idea de que ha sido embrujada. En inglés hay un término muchísimo más exacto
para hablar de este tipo de cosas, además porque no se le aplica exclusivamente a la brujería, y es el término haunted. Este término es mucho más preciso porque se refiere al supuesto encantamiento, tal vez esa sería la palabra, un lugar encantado, de ciertos sitios donde se le asocia a ciertas fuerzas que están allí, que no se limitan a la brujería, como les digo, sino que está abierto a una serie de tipos de presencias que a veces no siempre se muestran de manera directa, sino que quieren y van tomando poco a poco ciertas formas físicas, muchas de ellas bastante extrañas, como el caso de los poltergeist que ya les contaba, que son esta suerte de fenómenos violentos físicos, de energía que se intensifica pero que no se puede identificar la fuente. Y estos lugares comienzan a inquietar a los vivos, porque a todas las personas, a los animales incluso, porque allí se presentan una suerte de señales insólitas o que son inexplicables, por lo menos para los conocimientos y los recursos comunes a los que generalmente tenemos, gracias a porque no entendemos o no hemos abordado explícitamente esa actividad paranormal. Entonces es importante, y aquí viene algo muy llamativo, y es que si queremos abordar esto de forma científica, precisamente este es uno de los primeros cascarones que nosotros tenemos que quitar, y es que si el fenómeno existe como tal, pues hay que desalojarlo un poco de su característica mágica para no tener miedo. Ahora, atención, no estoy diciendo con eso ni que existan ni que no existan como tal, sino que si queremos abordarlo, hay que saber cómo. Pensemos en una cosa tan sencilla como esta. Imagínense cuando apenas la electricidad se descubrió y simplemente no se tenía una explicación para ese fenómeno. De hecho, hay muchísimos libros. Gastón Bachelard, por ejemplo, el gran químico, el gran epistemólogo, describe en La formación del espíritu científico cómo en un principio ciertos fenómenos eran explicados por la primera literatura científica, y para el día de hoy francamente son graciosos porque pues no tenían los elementos lingüísticos, teóricos, epistemológicos para poder dar con esa serie de fenómenos. Pero lo importante aquí es que hay que entender que si el fenómeno existe y se ha reportado con suficiencia, puede ser explorado. Pero atención, no puede ser explorado con los preconceptos que la cultura popular nos da, cosa que hay que identificar en un primer campo y en una investigación de carácter antropológico y sociológico, para encontrar esos núcleos de prejuicio que no nos permiten llegar al tema y por supuesto abordarlo. ¿Quién quita, y atención porque no estoy diciendo que así sea, quién quita que a partir de esa serie de investigación uno pueda llegar a encontrar un tipo de fenómenos donde este tipo de entidades se descubra? Y quién tal que sea así, pero hay que saber cómo abordarlo, ¿ya? Ni ser tan cerrado como aquellos que dicen efectivamente el fenómeno no existe, pero tampoco afirmar de una manera directa con las categorías y los conceptos que ya la cultura general nos ha dado para abordar el tema, porque entonces se le estaría poniendo, digamos, a ese fenómeno los conceptos que ya se conocen y por supuesto no se haría investigación. Dice Marta K, ¿no? Dice, pero se sintió la presencia fea. Sí, yo me acuerdo que, y les voy a comentar un poco la historia que mi amiga aquí, Marta Isabel, está comentando. Íbamos caminando por una calle, íbamos de noche, 3 amigos, entre ellos Marta Isabel y otro amigo más. Y en un momento dado, personalmente yo comienzo a escuchar un sonido. Y Marta Isabel dice, ustedes están escuchando, nos detiene a los dos, ella iba en el medio de nosotros dos, y ustedes están escuchando lo que yo estoy escuchando, y todos, tanto mi amigo como yo, le dijimos que sí. Y en efecto se escuchaba un murmullo muy feo, como del típico fantasma, pero de una manera aguda y bastante fuerte. Y en la medida en que nos quedamos quietos, las mujeres aquí, como siempre más valientes, Marta nos hizo quedar así, quedémonos, quedémonos. Y comenzamos a escucharlo muy fuerte. Y se acercó bastante. Y ahí fue que nos dio miedo y patitas corran todavía muchísimo más. La ventaja, y aquí viene lo bueno, es que yo ya estaba cerca de la casa y Marta Isabel y mi amigo les tocó irse solos. Yo me enchuspé y, como dice Marta, me entrepierné. Soy muy cobarde a la hora de esto, pero en esa época ya no. Bueno,
Dice Sofi, dice, muchos son energía residual. Bueno, si es energía residual, hay que entender eso, hay que definirlo y saber identificar eso. Es decir, las afirmaciones de este tipo son importantes, pero hay que demostrarlas. Es decir, en el campo científico, toda afirmación debe ser corroborada con un correspondiente empírico que nos ayude a evaluar que sean eso, que efectivamente cumplen con esa definición. Dice también Marta Isabel, un día de los muertos, 1 de noviembre, mi hermana me dijo que pusiéramos un vaso de agua debajo de la cama y cuando me estaba quemando dormida se quería tumbar por el suelo. Yo pensé que estaba soñando, pero mi hija me dijo que se estaba hablando las cobijas, que eso fue horrible, jamás volví a hacer el famoso vaso con agua, o sea, comenzaron a molestarlos luego de hacer ese, ese caso. Joana muestra caritas de risa, ¿qué será? ¿De qué será que se ríe? Bueno, entonces, les decía que todas estas experiencias deben pasar igual por un filtro, ¿ya? Y ese filtro es importante porque si una experiencia, por más radical que sea en términos de la investigación, o sea, por más llamativa que sea, si la abordamos desde los preconceptos que generalmente tenemos, en realidad no vamos a hacer investigación y lo único que vamos a repetir es lo mismo que ya nos han dicho. Y allí no hay ciencia. Allí no se estaría avanzando sobre ese terreno. Imagínense qué interesante sería que se descubriera y efectivamente se lograra identificar que en efecto sí hay fantasmas. Sería interesantísimo. Pero, atención, también podría pasar que se descubra el fenómeno, que se identifique, pero que en realidad la fuente no tenga nada que ver con algo sobrenatural. Tal vez tenga que ver con otros tipos de generación de ruidos, de cómo se producen ciertos fenómenos atmosféricos y que en ciertas condiciones pueda parecer que sean así, ¿ya? Como por ejemplo los sonidos de baja frecuencia que pueden generar un ambiente de terror y por eso en las películas son expertos aquellos que generan la música de ambiente para hacer este tipo de cosas y generar un ambiente de terror y por supuesto otra serie de fenómenos ya de carácter cultural y psicológico que están implicados dentro de esa actividad. Entonces, aquí viene la pregunta y es entender qué tan real es ese tipo de experiencias que están desarrollándose allí. Ojo porque durante muchísimos siglos se asumió que eran reales. Es decir, la idea cultural y popular es que los fantasmas existían sí o sí. Y esto es una cosa que debe ser muy, muy cuidada en la ciencia. En la ciencia no se puede dar todo por supuesto, ni asumir que las cosas son así porque ajá. Sino que hay que estudiarlas, evaluarlas, corroborarlas y si es posible experimentar. Ahora, ojo, porque aquí viene una cosa importante que hay que entender, contrario a lo que muchos científicos incluso creen, y es pensar que algo en la ciencia se debe tener inmediatamente el objeto empírico para poder estudiarlo como tal. Y esto no necesariamente es así. Porque muchas veces y en muchas ciencias, como por ejemplo la cosmología, los objetos que se estudian están muy lejos y se estudia a partir de instrumental. Pero en este campo tenemos una dificultad bastante grande y es que el instrumental que se tiene pues es bastante, no es preciso, no se ha hecho específicamente para el fenómeno para poder descubrirlo. Ahora, ojo, porque no estoy diciendo que no exista como tal. De hecho, y este sería también para otro tema, me escribió cuando puse la publicidad aquí al Instagram un joven de México comentándome que él es músico y que él muchas veces en los parlantes, cuando acaba de tocar su guitarra o sus instrumentos, muchas veces se interceptaban voces que no correspondían necesariamente a la radio, pero se escuchaban voces muchos de niños y de mujeres generalmente pidiendo auxilio y las alcanzaba él a escuchar muy claramente, que lastimosamente esas son las famosas psicofonías, pero no las dejó registradas, que le gustaría seguir intentándolo para ver si hay muchísimos casos en YouTube donde ustedes pueden buscarlas, las psicofonías, y allí están registrados, pero hay muchas explicaciones científicas al respecto que nos pueden dar cuenta de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos nosotros
determinar con los preconceptos que tenemos algo que ya se va a investigar, sino que si el fenómeno en efecto existe, tenemos que estar predispuestos a encontrar cualquier tipo de explicación, sea que satisfaga nuestra curiosidad con los conceptos que queremos que sean o que sea simplemente otra cosa. Comenta Ignacio, ¿alguna vez durante el periodo de las 3 semanas a usted y a mí nos presentó un dibujo o algo así? Sí, lo recuerdo. Sí, claro, me acuerdo. Me acuerdo porque lo vi de un lado y aquí mi amigo Ignacio está haciendo alusión a un concepto que en el judaísmo manejamos de 3 semanas donde nos cuidamos de una entidad que puede parecer. Esto es algo interesante. Mi amigo Ignacio y yo lo vimos en una noche que íbamos caminando y vimos algo bastante extraño que pasó cerca de nosotros en una noche durante las 3 semanas donde precisamente hay que evitar mucho caminar de noche. Son las 3 semanas entre la destrucción del templo de Jerusalén. Generalmente cae en junio. Generalmente cae como en junio, ¿no? Y se pasó ese fenómeno. Pero ahora bien, por más que uno presencie, hay que buscar la explicación. Porque la idea de la ciencia no es quedarse ni con la imagen, ni con la aparición, con la fantasmagoría, sino indagar muchísimo más allá, ¿ya? Y eso es lo importante. ¿Dónde va la ciencia con sus interrogantes? La ciencia no se niega a esto como tal, pero hay que saberlo determinar. El fenómeno no se puede asumir simplemente diciendo existe y ya, porque ahí no se hace investigación. Es más, si existe, precisamente por eso investiguémoslo. Dice Sofía, un caso bonito de la familia. Hace ya muchísimos años, mi abuelito se enfermó y ya estaba muy mal. Cuando regresaban mi abuela y mis tíos a la casa de la entrada tenían varios arbolitos. En uno de ellos se encontraba un bultito blanco que se movía. Mi abuelita dijo, es Dios que le ha perdonado los pecados a mi abuelo. Salieron corriendo. Ese fenómeno es muy común. Y es el que culturalmente o de manera popular hablan de que antes de la muerte de una persona, el ángel o la fuerza de la persona se manifiesta cerca de sus familiares y se expresa. ¿No? La persona puede estar en otro lado, pero esa fuerza está como, entre comillas, recogiendo sus pasos y entra a los lugares donde ha estado. Y por supuesto, se interpreta de muchas maneras. Dice sí, que cuando salieron ya ese bultito ya no estaba y que él murió muy tranquilo, cuenta Sofía. Sí, en efecto, esa es una de las historias de ese tipo de cosas, se cuentan así. Ahora bien, esta idea de explicar las cosas de esa manera siempre se creyó así, sin mayor explicación, y se asumió por lo menos hasta el siglo XIX. De ahí comienza, cuando ya el periodo de la Ilustración se populariza en la gente, se llega a comprender muchos elementos de lo que la ciencia comienza a estudiar, cómo comienza a estudiar ciertos fenómenos de manera muy objetiva. Entonces se comienzan a evidenciar una serie de cosas que son fraudes, son engaños que se estaban dando. Es en una época donde el reciente espiritismo y la parapsicología comenzaron a surgir. Entonces la ciencia con todos sus métodos comienza a indagar y comienza a emplear todos los recursos de en ese momento, tanto tecnológicos como metodológicos, para comprobar su veracidad. Y lo que se encontró en ese momento es que efectivamente la mayoría de esas cosas pues no existían o no había evidencia alguna que pudiera determinarse eso y que nada más todo se restringía al campo de las creencias. Entonces, en ese sentido, básicamente las dos herramientas que se habían empleado en ese momento para entender como tal el fenómeno eran de carácter cultural, es decir, antropológico, un estudio antropológico, y por supuesto las de carácter psicológico. Yo voy a mostrarles aquí, vamos a ver por ejemplo una de las tipos de fotografías con las que se embaucaba muchísima gente, que luego de que sus parientes morían, gente que sabía trucar fotografías en su momento, pues les presentaban a ellos como pruebas y por supuesto les sacaban su dinerillo para que ellos eventualmente pensaran que les habían contactado con sus esposas. Esta es una de las típicas fotografías
del siglo XIX, donde se determina, se supone, donde se le está mostrando y determinando los contornos de una fantasmagoría que está acercando, pues se está acercando allí a esta mujer. Y de esta manera le hacían sentir la presencia de su familiar, de su antepasado, no sé, del pariente que fuera. Por supuesto, esta es una fotografía totalmente trucada, de doble exposición, que hacía que la gente, eso sí, ¿no? La gente no conocía estas técnicas y por supuesto lo creía. Y asimismo se ha hecho en muchísimos momentos y en muchísimas épocas. Veamos, por ejemplo, esa es una de las fotografías más famosas, que popularmente se le conoce como el fantasma del comedor. Es una fotografía bastante tétrica. Voy a ponerle un poquito así de ladito, donde hay una familia y con unos niños, son dos mujeres con unos niños, hay unas velas en el comedor y aparece un hombre o una persona como colgada. Y esa es una de las fotografías más populares, pero determinar la veracidad de esto es muy difícil, porque puede ser trucada, puede tener otra intención el haberlo hecho, simplemente el de asustar, ya que no se identifica ni a las personas, ni en dónde están, cosa que es importante a la hora de investigar, resolver todo ese tipo de cosas, pues por supuesto hay muchísimos intereses detrás de esto a la hora de poder generar este tipo de fenómenos y creencias, ¿no? Porque por supuesto mucha gente podría sacar mucho provecho de este tipo de fenómenos para nutrirse y sacarles dinero a muchísimas personas. ¿Quién quiere ver más fotos? Voy a mostrarles otras fotos. Voy a mostrar una más, pero si quieren ver más, ya les muestro aquí. Y esta es otra de las más conocidas también. Vamos a verla. Y es una foto de un supuesto monje que aparece en una capilla. Aquí se ve la capilla. Está allí y de repente se ve aquí el monje. Por supuesto es otra fotografía claramente trucada. El monje está muy puestecito allí, pero que podría pasar como una cosa, digamos, verídica para muchas personas que no conocen cómo trucar, y más en una época donde la tecnología era manejada por muchísimas menos personas. Ustedes se imaginan el día de hoy presentar esto como prueba. Yo creo que la mayoría de las personas no lo creerían y asumirían que simplemente se trata de un truco de una cámara, porque se pueden hacer muy fácil. Ya la tecnología, incluso uno con una app, cualquiera puede hacerlo en la actualidad. Bueno, si quieren ver más fotos me dicen, les puedo mostrar, pero voy a poder seguir con el tema mientras tanto. Bueno, entonces les venía diciendo que es muy difícil indagarlo de esta manera, porque nosotros tendríamos que entender exactamente el fenómeno, cómo se presenta. Ahora, lo interesante es que de acuerdo a las personas y tanto a los relatos populares como a la mitología en general de todo el mundo, los fantasmas se pueden presentar bajo muchos tipos de manifestaciones. Hay aquellos que son, digamos, de carácter más abstracto, que son como en fuerzas, como una suerte de energías, como campos de luz, que pueden ser más o menos figuras alegóricas a algo, no se comprenden del todo. Hay también hay fantasmas de tipo naturales o no humanos, donde se supone generan a partir de una fuerza, una serie de movimientos o desplazamiento de cosas a partir de algo inanimado que no se sabe, está allí, pero mueve las cosas y puede incluso llegar a manipular cosas como el agua, el aire, las plantas o los astros. Y estos son de carácter natural, no humano. Hay otros tipos de fantasmas donde aparecen ya formas naturales animadas, es decir, se encuentran historias de espíritus que son de carácter zoomórfico. Después viene otra formas ya antropomórficas, no necesariamente humanas, atención, o sea, cuando digo antropomórficas me refiero a que pueden ser incluso en formas simiescas o con figura humana, y ya vienen específicamente ideas donde los fantasmas se presentan con una caracterización plenamente humana. Ahora, aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención de los fantasmas.
tal como la gente los cuenta o los ha presenciado. Y es que el fantasma, por lo general, perdón, aparece con vestimenta. Y esto me llama muchísimo la atención porque se supone que si muere, ¿por qué aparece con esa forma? Porque el alma pues no debería llevar ropa, ¿no? Y sin embargo la lleva. Entonces me llama la atención porque entonces me pregunto yo, ¿querrá decir entonces que es que la ropa tiene alma? Como para pasarse al otro mundo y presentarse así. Y acuérdense que hay una imagen muy frecuente de pensar el fantasma como una sábana, ¿no? Con dos roticos. Y eso es una idea como un poco abstracta para dar una idea de cierta idea plana que se supone debe tener el fantasma, pero lo ubicamos a través, por lo menos perceptualmente, generando una idea con los dos ojos, que al menos es algo que nos tiene que familiarizar o que por lo menos se nos presenta como algo familiar a nosotros, con tal de darle una ubicación espacial y darle una presencia donde podamos generar digamos, un campo, un foco de atención. Pero entonces vemos que hay por lo menos 5 categorías grandes donde en todas las mitologías se presentan los fantasmas de esa manera. No estoy hablando aquí, por supuesto, de otros tipos de fuerzas de naturaleza, ni de los ángeles, ni de duendes, demonios, tulpas, genios, elfos, hadas, nada de eso estoy mencionando aquí, estoy hablando única y exclusivamente de lo que se supone son los fantasmas. Entonces, la creencia, por supuesto, es que estos fantasmas son antiguos seres humanos que han muerto y que, digamos, han quedado bajo ciertas condiciones en un estado como intermedio entre la vida y la muerte, o por lo menos todavía están dentro del campo físico, pero no logran salir del todo de él y por lo tanto presentan manifestaciones en esos espacios a fin de presentar ciertas cosas, ya sea dar un aviso, ya sea porque han quedado atrapados o ya sea porque necesitan todavía cumplir algo más y hasta que no lo logren, por supuesto, no desaparecen del todo. Por eso la figura del fantasma está muy amarrada al dolor, al sufrimiento, a ciertos fracasos que esas personas tuvieron y que al no desarrollarlos y al no superar eso, por supuesto, quedan en el plano físico, por lo menos hasta que logren un estado de redención. Muy similar a lo que Sofía nos decía cuando la abuela veía como signo algo que estaba allí, un bultico que daba a entender que había un estado de paz, porque ahí estaba representado ese estado de redención. Ahora bien, nosotros podemos encontrar esto en todas las literaturas a lo largo de los siglos. Uno puede encontrar esto en la epopeya de Gilgamesh, en la Odisea, en la Eneida. Podemos encontrar esto en autores como Plutarco, en Atenodoro, por supuesto en el mismo Plauto, en Luciano de Samosata, también está, ¿qué otro está? Por ejemplo, es muy popular en los cuentos, quizás el cuento más conocido de todos es El fantasma de Canterville, donde Oscar Wilde nos presenta un fantasma que ya va perdiendo poder gracias a la modernidad y que está siendo abandonado y que generalmente ya no es el personaje que da miedo, sino que en últimas termina dando risa. Y en la literatura en general está lleno, en todas las religiones se habla. En el judaísmo, por ejemplo, tenemos el caso de los Ruach Rephaim, que son básicamente los mismos fantasmas. Rephaim no tiene traducción, el Ruach es espíritu, pero el Rephaim es como los antiguos, y son los fantasmas de seres antiguos que rondan todavía. Pero hay otra serie de seres también conocidos, en el budismo también existen, por supuesto en el cristianismo, básicamente el shintoísmo, que es una religión japonesa. Básicamente los kamis en gran medida son fantasmas, hay desde los familiares hasta los totalmente celestiales y tienen que ser apaciguados. En fin, es decir, la cultura humana está llena de la presencia de este tipo de seres en todos los campos y por eso es importante entender de dónde viene, ya que es un elemento transcultural, de dónde viene esta creencia y si efectivamente simplemente se basa en una serie de ideas que la gente ha recolectado y que reproduce una tras otra a lo largo de los siglos,
o en efecto se trata de un fenómeno real. Dice Omar, los fantasmas generalmente son burgueses viviendo en mansiones. Sí, hay un elemento ahí sociológico bastante fuerte, pero encuentro también casos de fantasmas o espíritus en situaciones bastante deprimentes. Pero es cierto, ¿no? Los fantasmas que uno sueña siempre es como verlos en mansiones bastante grandes. Quizás uno de los primeros autores en el siglo XIX que se caracterizó por intentar darle una explicación de corte ya medio científica, y digo medio porque no tenía todos los elementos, pero es bastante intuitivo en lo que él estaba proponiendo, es decir, no tenía todos los medios para explicarlo de manera empírica, de manera experimental, con un método juicioso, pero hay algo bastante interesante en lo que él propone, es Arthur Schopenhauer, ¿no? Y él explicaba algo interesante de los fantasmas y él decía que tenía que haber un estado entre el sueño y la vigilia que permitía que estas fantasmagorías aparecieran. Y atención, porque efectivamente mucho tiempo después, ya cuando se estudian los fenómenos de sueño, en especial el llamado sueño REM o el sueño ocular rápido, el sueño donde los movimientos de ojos son muy rápidos, es cuando precisamente en ese estado se pone digamos, se ven ciertas imágenes. Ahora, hay un pequeño gran problema, y Marta lo recordará, y es que claramente el fenómeno lo vimos no cuando estábamos dormidos. O sea, 3 personas estamos de acuerdo en que no estábamos dormidos, ni teníamos sueño, ni estábamos borrachos, ni nada por el estilo, y simplemente escuchamos el fenómeno. Sin embargo, escuchemos un poco lo que dice Schopenhauer y veamos. Y un saludo a Joyas Preciosas, que acaba de entrar aquí, y a Caribou, que también acaba de entrar, y creo que no saludé a Omar, pero de una vez lo saludo, aunque ya hice su comentario. ¿Qué nos dice Schopenhauer sobre esto? Dice lo siguiente, dice: la aparición de un fantasma no es más que una visión en el cerebro del visionario. Miren que él ya lo presenta como una idea cerebral. Continúa, ¿no? Diciendo sobre todo con la idea de probar esto. Es decir, la forma de probar esto para él es que el cerebro, por lo menos él lo denomina un órgano de los sueños, que puede abrirse en estados de vigilia en algún momento y generaría esas visiones fantasmales. Continúa y dice así Schopenhauer: la visión alcanza el grado más elevado de verdad objetiva y real, revelando así una forma de nuestra relación con el mundo exterior totalmente diferente de la manera física ordinaria. Es realmente un perfecto sueño en la vigilia. Esto lo dice Schopenhauer en un ensayo llamado precisamente Ensayo sobre las visiones de fantasmas. Eso es bien interesante porque, si bien tal vez no explique todos los fenómenos de aparición de fantasmas, sin duda va a llevar y va a apuntar a la necesidad de entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando efectivamente se ve la presencia de un fantasma. Y todo apunta, ojo, que hay muchísimo en la función cerebral que puede ser afectado en ciertas condiciones para que estos fenómenos sean percibidos. Ahora, y eso es otro dilema, hay que ver si hay momentos, si hay campos donde el cerebro es afectado o simplemente es una afectación interna, endógena del propio cerebro, que cambia y transforma las condiciones del entorno y por supuesto hace ver esto así. Hay un libro muy importante, ya lo he mencionado varias veces aquí, yo lo recomiendo muchísimo que lo lean, que se llama Sobrenatural, del psicólogo conductual, cognitivo, Bruce Hood. Y él recoge una información muy interesante a nivel de muchos experimentos, de muchos casos, y él cuenta una experiencia muy llamativa que le ocurrió al suegro de él, que es un gran neurólogo, y resulta que él había estado casado muchísimos años con la mujer que él más amaba, por supuesto su esposa, pero ella muere y él cuenta que su propio esposo, el neurólogo, estaba tan afectado que unas semanas después tiene una visión de ella y se da cuenta que su esposa se le aparecía en la noche y se sentaba en su cama al lado. Ahora, atención con esto. Estamos hablando de un neurólogo, porque aquí viene algo bien importante, ¿no? Y es que nos da la capacidad para interpretar mejor cierta situación. Resulta que cuando él vio a su mujer sentado en su cama, él se acordó de que ella estaba muerta. Por supuesto, en un momento le da un miedo total,
pero como buen hombre de ciencia comienza a acercarse a esta fantasmagoría y en lugar de huir comienza a atestar, a contrastar qué está sucediendo en el momento y se da cuenta que en realidad es un fenómeno que le está pasando a él perceptualmente por estar tan afectado y se da cuenta que en efecto eso no es nada más que un producto de su mente totalmente adolorida y trastornada por la situación. Atención, esto es un caso, no estoy diciendo que esa sea la explicación, porque si no estaría cayendo en el gran error de pensar en la llamada falacia anecdótica, y es pensar que porque yo tengo una anécdota, esa anécdota explica todos los casos o explica el fenómeno. Eso es bien importante entenderlo. De hecho, aunque sea un científico, uno no puede caer en la idea de explicar todos los casos a partir de ese, o todo el fenómeno a partir de ese caso más bien. Sin embargo, es interesante entender que él tenía los elementos de interpretación de ese fenómeno y por lo tanto su reacción fue totalmente distinta. Imagínense que una persona que no sea neuróloga le pase ese fenómeno. Con mucha dificultad va a poder explicarlo y por supuesto se va a quedar tan tranquilo y sentadote en la cama viendo que su ex esposa se le aparece allí. Entonces, atención porque Schopenhauer ya nos estaba dando una serie de explicaciones. ¿Qué pasa? Que el fenómeno como se había extendido durante el siglo XX y aparecieron una cantidad de fraudes, muchas personas comenzaron a ir detrás de ese fenómeno a, digamos, desmentirlo. Quizás el primero de los que comienzan a hacer este trabajo y cuyo heredero por supuesto va a ser el gran y famosísimo James Randi, que es un escéptico muy interesante, va a ser nada más ni nada menos que Harry Houdini, que fue el gran mago del siglo XX, de principios del siglo XX, finales del XIX y del XX, y principios del XX, y él con todo y hacer magia precisamente era un gran escéptico y conocía cómo se podían causar estos fenómenos y por supuesto fue uno de los que más ayudó en su momento a desenmascarar muchísimos casos. Por eso, digamos que este tema se fue relegando al campo más bien del espiritismo y de la parapsicología, que fueron dando, por supuesto, sus propias explicaciones, ya que la ciencia como tal no se encargó de explicar esto. Aquí llega entonces un libro muy importante para dentro de los que entienden este fenómeno y es el de el señor Emmett Tyler. Y él es un autor clásico de este tipo de obras. Él escribe un libro llamado Apariciones. Este libro, que se escribe en 1943, ya comienza a ser una agrupación de las principales, digamos, clases o las formas de conducta que se adoptaban por parte de los espíritus que se lograban conocer. Ojo, porque estoy hablando ya en el campo de la creencia, de aquellos que creen que en efecto existen, pero comienzan a estudiar el fenómeno, porque los científicos abandonan eso como un estudio y dicen no se puede estudiar eso como tal, porque en realidad todo parte de un gran fraude. Hay quienes, por el caso de este señor Tyler, que comienza a investigarlo, pero hace algo importante, aunque no es suficiente a la hora de hacer una investigación, y es generar o establecer una serie de grupos principales para indicar cuáles son, cómo los fenómenos se presentan. Y él establece al menos 4 que son los más populares y conocidos a la hora de hablar de estas manifestaciones. El primero es que, dice él, ojo porque él no llama simplemente fantasmas, sino que lo llama apariciones, como es el título del libro, dice que las apariciones que hay aquellas que frecuentan siempre un lugar determinado. Es decir, que por lo general ellas no suscitan miedo, son inofensivas y incluso llegan a veces a ser tratados como miembros de la familia donde están allí porque todo el mundo en ese lugar se habitúan a ellas. Aquí en la ciudad de Popayán hay el caso muy popular de una casa donde incluso han llegado a vivir estudiantes, muchos estudiantes, donde siempre, casi que por regla general, una niña se le aparece en sueños a la gente. ¿Ya? Y eso es casi que sagrado, o sea, el que llega allí, esa niña le aparece, y es tan normal que ya la gente no le tiene miedo, ¿ya? Eso es como un fantasma familiar. Esa es una de las clasificaciones que él encuentra, ¿ya? Ojo porque, vuelvo y lo repito, él parte de la creencia, o sea, cree que eso existe. Sin embargo, a pesar de que sea la creencia, es interesante que haga esta clasificación, lo cual es interesante, es muy llamativo,
porque nos ayuda a catalogar ciertas actitudes, ciertas cosas y cierta identificación para entender el fenómeno, cómo se desarrolla. Hay otra clasificación dentro de esto que nos habla el autor de apariciones, y dice que hay apariciones de tipo post-morte. Y esas son las que tienen un lugar que ocurren al poco tiempo del fallecimiento de una persona, y esta persona reaparece en ese lugar, y no es muy acostumbrado a que, es decir, no es una habitación, sino que puede ser una casa, una zona. Y este tipo de entidad o este tipo de fantasma actúan como que se estuvieran despidiendo. En el primer caso ya se quedan allí. Puede ser incluso solo una habitación en la que aparezcan, el resto de la casa no aparece. En las apariciones de tipo post-mortem, este fantasma está simplemente pasando un tiempo en allí, no se queda, llega un momento en que rompe con ese estado y se supone parte de otro lado. Hay otra clasificación, nos dice Tiller, y es las apariciones en casos críticos. Ahí las llama así. Y estas son en las que ya la experiencia es muchísimo más importante, es mucho más grande. Sin embargo, no es muy conocida porque no se sabe la fuente por los testigos, es decir, no hay una identificación clara, pero puede relacionarse con accidentes, con una enfermedad, con la muerte de alguien, y generalmente es una experiencia bastante fuerte que sucede y es de impacto. Es una aparición un poco molesta, chocante, porque puede darse en ciertos momentos. Yo recuerdo casas donde se supone que en ciertas horas, en cierto lugar de la casa, siempre se escuchaba el mismo sonido. Y resulta que se supone una persona murió exactamente allí y siempre se repite allí. No pasa nada más el resto del tiempo, sino solamente en ciertas condiciones. Por eso se les llama apariciones en casos críticos. Y la otra es, él clasificó la llamada aparición de corte inducida. Se supone allí que el fantasma es citado a aparecer y se lo llama, ¿ya? Por eso es inducido. Y es alguien, generalmente un medium, el que lo trae y deliberadamente hace aparecer una imagen para que otra persona lo pueda ver, y se ocurre un fenómeno del llamado bilocalización, y se trae al espectro, se supone, ¿ya? Y ahí se lo llama de tal manera que pueda ser efectivamente visualizado, pero por eso se le llama aparición de corte inducida. Entonces encontraríamos las apariciones frecuentes que habitan un lugar, las del postmortem que rodean un lugar por un tiempo pero después se van. Después aparecerían las de casos críticos, que son aquellas que son exabruptas y que son generalmente impulsivas, y las apariciones de corte inducidas. Entonces, esto llevó, y ojo porque Taylor escribe este libro en 1941 y él ya recoge muchísimo de las descripciones que ya había hecho la parapsicología al principio del siglo XX, pero que por supuesto lo hace a partir de la recolección de muchas ideas, creencias y sobre todo relatos que poco a poco van tejiendo en común y van generando su propia metafísica para establecer qué es lo que pasa allí. El gran problema de la parapsicología es que, por más llamativo que sea, en realidad se basa en una gran cantidad de sesgos cognitivos que no ayudan a evidenciar el fenómeno en realidad cómo se da, por lo que se basa en eso que yo en el principio dije, y es que se nota claramente que quieren establecer como hecho aquello que ya creen, y por lo tanto se presenta uno de los grandes sesgos cognitivos que se llama el dilema del sujeto expectante, el dilema del sujeto expectante, y es que yo demuestro aquello que ya creo, y eso es algo de lo que en la ciencia no se puede hacer. Entonces allí es muy cuidadoso esto. Sin embargo, hay una serie de cosas interesantes más allá de si es verdad o no, porque aquí la clasificación nos puede ayudar a entender cosas. Si bien los sistemas de clasificación no sirven totalmente para hablar de que algún fenómeno es real, pero
Aquellos que comienzan a investigar las llamadas psicofonías, que son los sonidos que se escuchan y que son percibidos a través de un instrumental, eh, se recoge eso como prueba. Estén también las llamadas teleplastias, que es la aparición o el hecho de volver eh, un fenómeno casi que una masa. Ahí está el famoso ectoplasma en los cazafantasmas, que era una forma de que el fantasma se volviera como una forma gelatinosa y podría ser capturado. Todos estos fenómenos eran aprovechados o utilizados por los supuestos dotados o medios, quienes decían estar imbuidos por una suerte de percepción extrasensorial y hacían notar las siguientes cosas, que esas me llaman la atención y que sería interesante, más allá de aceptar o no, saber cómo ellos han establecido eso para efectivamente determinar si el tema se puede investigar en términos científicos. Por supuesto, no era el método, pero habían unos resultados que los parapsicólogos en ese momento estaban arrojando. Lo primero que decían este tipo de expertos o supuestos expertos es que había que notar, sentir, registrar o percibir la presencia de los seres ausentes fallecidos o los fantasmas en general, que pudieran llegar esos fenómenos a ser clasificados, a ser cuantificados y sobre todo cualificados de una manera muy clara y concreta. Y eso es importante, ¿no? Más allá de si las premisas con las que parten son falsas, pero se estaba haciendo ese ejercicio. Entonces se encontraban que podían ser fenómenos que podrían llegar a tener incluso un tono empático con aquella persona que quería contactarse con ellos. Después estarían los fantasmas o las apariciones cuando ya sean observadas, y los que podían hacer eso serían aquellos que se llaman los clarividentes, o sea, pueden observar al muerto mismo o a la aparición misma y entrar en contacto con él o con esa entidad. Después vendrían aquellos que escuchan y entienden aquello que quieren transmitir, y que para efectos de la comprensión sería mucho más importante, porque yo puedo ver algo y no entenderlo, pero si esta cosa se me manifiesta y me explica, puedo asumir otra serie de cosas. Entonces, ahí estaríamos hablando de los clariaudientes. Y por último, se podría obtener información de este tipo de entidades a partir de verificar, por lo general, cuántas veces ellos actúan en relación con el medio, es decir, cuántas veces se aparecen y constantemente le están trayendo información. Este último caso era lo que llevaba a traer que muchos de los videntes hablaran de la escritura automática o de la psicometría para generar campos de estudio de, se supone, el mundo superior de donde estos venían, o otro mundo paralelo, a tal punto tal que se llegan a hablar de formas muy sofisticadas de descripciones de mundos por completo que se supone estas entidades le traían a los medios. Quizás el libro más famoso al respecto que se ha escrito en esto es el libro de Urantia, que es un libro que se supone recoge la historia de todo el universo en todas sus formas, no solo de nuestro universo, sino de muchos otros universos, y todo empieza por una serie de medios que en la ciudad de Chicago en el año 1930 reciben información de una serie de entidades que están por encima de nosotros, que nosotros vemos como fantasmas, y que ellos poco a poco le fueron presentando entidades que estaban en otras áreas o esferas de conocimiento, y ellos fueron transmitiendo mucha más información, y ellos recopilaron ese libro, el llamado libro de Urantia. Bueno, un saludo. ¿Quién está por acá? Waldreg, acá estás, y hasta ahí está Diana. Un saludo grande, espero que este tema les guste. Entonces, aquí nos llega, por supuesto, otra clasificación, luego dentro de las muchas cosas que, o más bien una tipología, otra de las cosas que se supone aporta la parapsicología para entender esos espectros, dónde están, en qué campo vienen, de qué dimensiones se encuentran. Básicamente uno puede encontrar 4 tipos de manifestaciones en este momento, ¿no? De acuerdo a esta descripción. Estarían los fantasmas de tipo residual, o las visiones que se realizan en actos repetitivos y que
carecen por completo de toda actitud comunicativa o de interacción con el observante, es decir, simplemente aparecen, se muestran, pero no transmiten ninguna información. Habría después, en un segundo momento, fantasmas de tipo consciente, con los cuales sí se puede interactuar y se puede generar un estado de comunicación. Después vendrían los encantamientos duraderos de ciertos lugares donde se ha manifestado uno o más fantasmas durante muchísimo tiempo. Ojo, porque en el fantasma consciente no necesariamente molesta, no es molesto, no es los espíritus chocarreros del Chavo, ¿no? Sino que es un fantasma que está allí, muy por el estilo de lo que mencionamos, el fantasma que habita la casa, pero este está simplemente allí y comunica cosas. En el estado del encantamiento del lugar, ya es un lugar que está totalmente poblado y abundan estos seres, y generalmente se han dado casos donde se supone una casa, por ejemplo, está siendo atrapada por una entidad maligna mucho más grande que somete a otras y las esclaviza y las somete a esa zona o a ese lugar y no les permite salir de allí. Están como esclavizadas o están sometidas a esa entidad. Y por último estaría el caso dentro de estos del famoso poltergeist, que ya lo mencioné, que son propiamente, mejor dicho, los espíritus chocarreros del Chavo. Allí están. O sea, son los espíritus burlones, que ya son fenómenos de mucha duración y que están ligados a una persona. Generalmente quien sirve de medium es alguien muy joven, no siempre, pero generalmente se ha visto que se asocia, se supone, un joven, como el caso de Nueva York, que fue con el que inicié, donde este joven mata a sus papás y a sus 3 hermanos, y él alegaba que había sido inducido por una entidad demoníaca, y donde la manifestación clásica es el movimiento brusco de objetos, donde se escuchan golpes repetitivos y los ruidos en la casa y el prenderse y apagarse luces de manera inmediata es constante. Entonces, ahí podemos ver que se han hecho muchísimas cosas al respecto. O sea, podríamos hablar mucho más. Ya el tiempo se me está acabando, pero la pregunta ahí queda, ¿no? O sea, el fenómeno, si existe, se puede estudiar, se puede abordar desde la ciencia. Necesariamente, y esta es una cosa más importante, se necesita que existan para que la ciencia los investigue. La verdad es que no, y mi postura es esta, ¿no? O sea, si existan o no, la ciencia puede abordarlos desde muchísimos campos. Si existen, pues sería muy interesante. ¿Y habría forma de hacerlo? Sí. Habría forma de hacerlo porque habría que encontrar efectivamente de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de fantasmas. Identificar exactamente qué clase de cosas son, qué fuente de energía son. Y si en realidad podríamos estar hablando de una forma de presenciar estados de la materia o de otro tipo paralelo de materia, por decirlo de algún modo, que se manifiesta en ciertas condiciones. El problema es que me parece que la gran dificultad que hay detrás de todo esto es que tenemos una carga cultural demasiado extensa que no permite estudiar el fenómeno de una manera clara. Es decir, que cuando hay una famosa casa encantada en el mundo, hay 21 casos de grandes lugares que se conocen, y hay muchos más, por supuesto, pero hay por lo menos 21 de ellos que son los más famosos, que son los más conocidos y cuya instancia estar en esos lugares genera unas sensaciones muy distintas. Comienzan a ser causa de una investigación, ¿ya? Y el gran problema es que como hay tanto contenido, ese contenido se utiliza para explicar el fenómeno, y como ya les dije, eso es un problema. ¿Por qué? Porque entonces no estamos investigando. La idea de una investigación es que tenga que hacerlo de la manera menos prejuiciada posible, con menos ideas preconcebidas, lo cual es muy difícil porque el contenido categórico que tienen estas expresiones sobre nosotros es tan tajante que, por supuesto, tiende a ser la que rellene en la explicación antes de investigarla como tal. Sin embargo, hay muchos ejemplos de investigaciones serias. Uno de los casos más llamativos se hizo en el año 2014,
donde investigadores de la Escuela Politécnica de Lausana en Suiza obtuvieron una serie de evidencias bien interesantes para entender que hay una base, una explicación biológica para generar o entender esa llamada sensación de una presencia sobrenatural. Y a la vez, lo más interesante es que lograron replicarla en laboratorio. Miren lo interesante de esto. Y resulta que utilizaron ellos, ¿cómo lo hicieron? Utilizaron un robot que lograba interferir con las entradas sensomotoras del cerebro de los voluntarios que fueron al experimento. Y muchos de los participantes que estaban allí, al ser confrontados, digamos, con esas situaciones, se dieron cuenta que siempre reportaban, es decir, sus entradas sensomotoras eran totalmente controladas de una manera bastante, ellos ya sabían, pero querían ver qué se producía. Y lo que más llamaron la atención fue encontrar que sentían la presencia de algo, especialmente de fantasmas que estaban allí, cuando en realidad lo que estaban haciendo muchas veces era cubrir los ojos y cubrir ciertas áreas de perceptuales para ver qué se producía en ellos. Recuerdo incluso, un amigo me comentaba que ahorita el año pasado, cuando inició la cuarentena, le tocó vivir solo los 3 primeros meses que duró. No se vio con nadie durante días completos. Había perdido conexión, estaba muy lejos, no tenía celular fácil, no vivía aquí en la ciudad y le tocó estar solo. Había alcanzado a lograr abarrotarse con comida, tener lo suficiente, pero resulta que comenzó a estar solo y vio series hasta que ya oyó música, hasta que se aburrió, y que fue en la necesidad de tanta compañía que él me decía, yo sentía que había gente en la casa y comencé a imaginarme y yo casi que las veía. Y parece ser que en ciertas situaciones de privación nuestra mente tiende a suplir con sistemas de manera semejante a la nuestra que lleven a incluso hacernos ver o percibir este tipo de cosas. Entonces lo interesante de este experimento es que se dieron cuenta que hay áreas del cerebro que cuando digamos nuestros sentidos presentan ciertas interferencias, las regiones asociadas a ella comienzan a afectar la autoconciencia con el entorno y por supuesto generan otra sensación en torno al espacio. En esa sensación, en ese momento se genera la imagen fantasmal y se comienza a percibir de algún modo este tipo de presencias. Y por supuesto hay otras explicaciones, ¿no? Bueno, pero hay un comentario acá, voy a leerlo. Dice, aquí Joyas Preciosas, dice, creo que hay una parte de la neurología que vincula las apariciones con tumores cerebrales. Lo comento desde la absoluta ignorancia, me imagino, ¿no? ¿Qué sabes de esto? Ah, sí, la ignorancia. Sí, resulta que precisamente una de las cosas que comenzó a ayudar a la indagación de los fantasmas en términos científicos fue cuando se descubrió que precisamente en una operación simple, que no tiene una carácter de investigación, una operación de momento a una mujer que se le estaba haciendo algo en el cerebro, un médico se dio cuenta que cuando ciertas áreas del cerebro eran pinchadas, esta mujer veía, ustedes saben que a veces abren el cerebro y el resto del sigue estando consciente, el resto del cuerpo, para poder ver las áreas del cerebro que está pasando allí. Y él pinchó sobre un área y esta mujer manifestaba que veía la presencia de alguien al pie, ¿ya? de ella, y que lo sentía muy claramente y pensaba que era un fantasma allí. Inmediatamente el médico retiraba de punzar sobre esa área y la imagen desaparecía. Cuando volvió a pensar, y me imagino que él estaría feliz hundiendo y haciéndole así todo el tiempo, inmediatamente el supuesto fantasma desaparecía. Entonces con eso se fue indagando, él comenzó a indagar todo ese tema y por supuesto se comenzó a encontrar que en efecto hay una relación muy interesante entre el cerebro y ciertas áreas del cerebro y la aparición de fantasmas. Entonces, atención, yo no estoy diciendo que eso no sea
¿qué tal que el cerebro, una explicación puede ser que el cerebro simplemente, tal vez el fantasma esté allí, quién sabe, y simplemente el cerebro active y desactive en ese momento la forma de poder presenciar? ¿Qué quiero decir? Como funciona una radio, por ejemplo, las ondas de radio están allí, pero solo hasta que la radio está, el instrumental, se detecta y ahí se puede transmitir. Ahora, no sabemos. El problema es que no podemos simplemente por el gusto de entender o creer que los fantasmas existen, ir corriendo la línea en la investigación, asumiendo que debe ser aquello que creemos lo que es cierto, lo cual no es el procedimiento científico como lo he venido repitiendo. Pero hay otras explicaciones, por supuesto, no es la única. Y una de ellas, quizás la más importante, o por lo menos una que explica mucho, es que ya se ha descubierto que necesariamente los infrasonidos crean la sensación de sentirse observado o estar ante una presencia. Y las sensaciones de pánico pueden venir de esta fuente de tipos de infrasonidos. Estos generan sentimientos extraños y pueden generar una serie de incluso emociones contrarias, como una euforia total en la que la persona puede desbordarse en sentimientos. Hay un instrumento, creo que lo hizo uno de estos grandes inventores norteamericanos, se me olvida el nombre de él ahora, y hay un instrumento que está prohibido tocarlo porque parece ser que él suena a una cierta frecuencia y produce un estado de melancolía tan fuerte que muchas personas que luego han tocado ese instrumento entran en unos estados de depresión fuertísima. De hecho, y esto no es difícil saberlo, cuando una persona, a mí me pasa, uno está en estados de sueño y hay una música, uno recuerda una música y se agudiza, los sentimientos de pesimismo que se pueden generar a partir de esa sensación son fuertísimos. Hay incluso, y eso hace muchos años aparecieron, los famosos tonos binaurales, ¿no? Y son tonos, se les llama la droga sonora, y son tonos que se pueden bajar, descargar, y ellos producen unos efectos cerebrales. Hay otros que no los recomiendo para nada. Yo tuve una experiencia bastante fuerte con eso, que se llaman los sonidos sobre la glándula pineal. Quiero averiguar un poco más sobre eso, pero la sensación que me produjo luego de oírlos fue bastante desastrosa, al menos a mí. Y por lo que oí en los comentarios abajo en los videos de YouTube, muchas personas también les pasó algo bastante desagradable. Cosa que no me pasó con el yagé. En cambio acá sí, bastante desagradable. Hay otras, por supuesto, explicaciones mucho más sencillas, y es que simplemente, como ya lo mencioné, son fraudes directos, simplemente causados por la necesidad de generar un negocio, lo cual en muchos casos es cierto, y sobre todo para abusar de la falta de conocimiento que tienen las víctimas sobre sus deudos. Esto se usaba frecuentemente y todavía el día de hoy se utiliza gracias a el uso de las redes sociales. Alguien muere, le buscan en las redes sociales, le indagan todo y luego van y hablan con los deudos, le sacan su plata y hacen asumir información que muchas veces ellos no veían porque no tenían conocimiento de esto. Hay una explicación interesante, y esta me llama la atención porque las casas supuestamente embrujadas están muy asociadas a estas. Y de acuerdo a una explicación, resulta que las casas viejas, que están muy asociadas a los fantasmas, están muy relacionadas a una cosa muy básica que funciona en otras áreas perfectamente, pero aquí puede llegar incluso a generar una serie de cosas tóxicas, unos fenómenos tóxicos que nos llegan a afectar incluso en cómo genera visiones. ¿Y de qué estoy hablando? Del moho que hay en las casas. Resulta que este polvillo del moho, si es inhalado, puede generar una intoxicación que no es percibida de manera directa, pero que cuando ya con los años se acumula, puede llegar incluso a generar estados de demencia y a generar imágenes pareidólicas. ¿Qué es lo que hablo cuando digo de lo pareidólico? La pareidolia son fenómenos donde en aparentes manchas uno ve rostros humanos o de formas y piensa que allí se está manifestando algo. Entonces,
Las pareidolias son un fenómeno natural, muy normal, donde estas imágenes al azar son inmediatamente por el cerebro decodificadas, o más bien codificadas sería, con forma humana o una forma similar para poder asumir las famosas apariciones, por ejemplo, de la Virgen o de otros seres espirituales, que eso depende de la región del mundo, por supuesto, están asociadas a este tipo de cosas, a las pareidolias. Hay otra explicación, las dos últimas que voy a dar están muy asociadas, estas dos últimas, y eh, hay quienes sugieren que las apariciones de fantasmas en realidad son una forma de electricidad extra que el cerebro encuentra, es decir, en un estado de interacción a través de sus sentidos. El cerebro es estimulado y se generan estas imágenes fantasmales que simplemente el cerebro interpreta así, y lo primero que conecta es con una imagen de algo similar o parecido, y por lo tanto estos lugares están cargados de muy alta frecuencia de electricidad. Una atada a esta tiene que ver precisamente con los vientos solares, y es que de acuerdo a esta explicación los vientos solares crean y generan los fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay campos magnéticos que están en toda la Tierra, y estos campos no son iguales en todo el planeta, es decir, no son uniformes, y resulta que el Sol crea campos eléctricos que se encuentran con estos, el viento arrastra estas condiciones y generan campos de percepción y efectos perceptuales sobre nosotros de manera distinta. Es interesante, no sabría cómo explicar eso, por supuesto esto es una de las explicaciones, pero la ciencia tiene que ir ahondando muchísimo más. El punto es, ¿se puede estudiar científicamente el fantasma? Sí, se puede, pero atención, no necesariamente la respuesta nos tiene por qué gustar. Y tal vez existan como nos los imaginamos, pero seguramente no. El punto es que hay que crear toda una serie de elementos teóricos, metodológicos, de investigación para poder hacerlo. Lo que no quiere decir que en algún momento tal vez la ciencia se encuentre y diga, en efecto, el fantasma como tradicionalmente se ha entendido existe, así como en algún momento, estoy segurísimo, en algún momento en el amplio universo nos encontraremos con formas de vida que posiblemente se parezcan en algún momento a las que nosotros tradicionalmente creemos, con las que nosotros tradicionalmente podemos concebir. Bueno, no es más, este tema les gustó. Yo veo que sí, veo que hubo gente y que estuvieron muy activos. Dice acá, dice Joyas Preciosas, dice, sugestión, cambia la química del cerebro, la música es tremenda. Sí, el caso de la música es tenaz. Hagan, no sé hasta dónde quieran hacer el ensayo, pero pueden oír música que es bastante fuerte en sus infrasonidos, o perdón, que son muy agudos en eso, tiene agudos muy fuertes, y las sensaciones que crean son aterradoras a veces. Dice, Sofi dice por acá, la casa de una prima es una casa muy antigua y hacían velorios porque era muy normal que fuera en casa y tiene un esclavo tapiado. Sí, era muy normal, antes los velorios se hacían en casa. Ahora, tal vez, y otra de las explicaciones que yo he encontrado, es que los sonidos quedan atrapados, ¿ya? Yo recuerdo un amigo que me contaba una vez que él llegó a su casa, había llovido mucho, había acabado de hablar con nosotros, nos entramos precisamente porque estaba lloviendo, vivíamos cerca, que él se entra y comienza a caer ese aguacero, va a la cocina, se prepara algo, se sienta y comienza a mirar hacia la sala, y él oye gente que está conversando en medio de la lluvia y se siente la conversación de la gente en la sala. Y simplemente se asusta y se va, pero comienza a oírlo muy fuerte, o sea, se escuchaba la lluvia y se escuchaba la conversación, y simplemente él vivía con sus padres en la parte de arriba y no más, y ellos estaban dormidos y escuchaba a la gente. Sé de gente, porteros, especialmente aquí en la ciudad de Popayán, que cuidan y ven cosas en los lugares donde están cuidando. Recuerdo uno que me decía, yo la verdad, lo último que hago es mirar todo el lugar donde él trabajaba, veía que todo estuviera asegurado, y él simplemente se metía en un lugar, prendía el televisor a alto volumen y se quedaba allí metido. Él decía, en realidad yo no hago más, porque él
las pocas veces que lo hizo escuchó ruidos bastante extraños, entre esa gente que bailaba y hablaba en una habitación, porque era una sala mm, especial para eventos, y él simplemente se entraba allí. O sea, testimonios hay muchos. Recuerdo uno que incluso vio en la madrugada, a las 2 de la mañana, en un recinto de la universidad, una monja que pasaba por allí a esas horas, cuando eso ya no es un convento. Eh, dice además, asustan y se sienten muchas cosas feas, y los que vivían en ese lugar peleaban sin motivos. Ah, los que comentabas en la casa, sí. Pues allí está, ¿no? Como la presencia se supone y cómo va afectando. El Museo Valencia es tremendo. Sí, también en el Museo Valencia ocurren cosas, según lo que cuentan. Y me imagino que en cada ciudad y en cada lugar, pues ya hay cosas así. Y existen todo esto, ¿no? Yo recuerdo incluso en Bogotá había un famoso, una casa embrujada por un enano, ¿no? Sería interesante ver el microfantasma, cómo funciona y cómo opera. Pero lo interesante es que se supone aparece en la forma del que tuvo esa persona en su vida. Entonces, sería interesante encontrarlo, sería interesante investigarlo, pero hay que saber cómo. Yo estudié cuando era el Colegio del Carmen, y las monjas sin pies flotando, yo las vi. A mí me cuentan en el Carmen precisamente fue el fenómeno, y mucha gente dice que ahí se aparecen en las noches estas monjas. Bueno, ahí está, a cazar fantasmas, pero no, yo creo mucho en la ciencia, y no es simplemente a cazarlos para preguntarles sobre el más allá, sino hacerles la disección y investigar efectivamente qué pasa, ¿ya? Cómo es el fenómeno. Pero bueno, espero que les haya gustado este tema. Hay mucho por indagar. La ciencia tiene muchísimo que decir, y es un tema que a todos nos encanta y nos llama la atención. Los llantos de los niños es interesante. Yo una vez escuché y me estaba asustando con un llanto que escuché en la noche, y era un gato, ¿no? Los sonidos son una cosa, una fuente de engaño brutal. Pero sí, allí está. Tantos fenómenos que se pueden explicar. Ahora ahí queda la duda. Vamos a indagar más. ¿Queremos investigar? Pues hay que buscar financiación. No falta el que quiera hacerlo y mandar un dinerillo por allá. Si alguien quiere y se le apunta, me meto en primera línea a investigar eso. No les alcancé a mencionar, qué pena. Les dejo por ahí algunos nombres. Busquen al al investigador Robert Baker, profesor de la Universidad de Kentucky, que él investigó a lo largo de su vida muchísimas supuestas apariciones, y investigó lugares embrujados, y de acuerdo a él, en realidad mucho está procesos psíquicos internos de los individuos que afectaban en ese lugar. Otra de las investigaciones, una muy llamativa, es la del señor, espérense, lo encuentro aquí el nombre, el señor Richard Wiseman. Él hizo un trabajo muy importante en el 2003 en el Reino Unido, y lo interesante fue que él sí se fue a castillos. Este señor investigó uno, y de todos, solo hubo uno que le impresionó de verdad, que fue el único que dijo, aquí algo raro pasa, no puedo explicarlo, no puedo decir que sean fantasmas, en efecto no puedo dar fe que son eso, pero tampoco tengo los elementos suficientes para explicar que algo pasa raro allí, ¿ya? Sí, los sentidos estimulados logran cualquier cosa así. Ahí está. Ahí está, logran muchísimas cosas. Bueno, espero que les haya gustado. La próxima semana veámonos aquí con Gabriela Balda. Inviten a más gente a Pueblo de sus Mundos. Y Gaby Balda pues nos va a hablar muchísimo de arte y educación. Vamos a ver qué es lo que nos tiene, qué propuesta tiene ella. Algo muy interesante, un proyecto llamativo. Me gusta entrar en investigar gente con la que pueda charlar. Y sobre todo porque aquí en Pablo y sus Mundos la idea es que hablemos de muchas cosas, porque el mundo es tan increíblemente interesante como para quedarse con una sola cosa. Y hoy hablamos de fantasmas. ¿Quieren que hable de demonios, de ángeles, de qué? ¿Temas así más les gustan? Podemos hablarlo. Ya saben cuál es un poco mi tono. Me gusta la ciencia, pero nunca estoy cerrado a tratar temas de todo tipo y dar una indagación mucho más profunda y darnos cuenta qué hay allí, cuáles son los fenómenos que están ocurriendo, y de qué manera nosotros podemos llegar a investigarlos y a saber mucho más de ellos. Tal vez más adelante hablemos de demonios, hablemos de los shadow people, la gente sombra, y de otra serie de
fenómenos que están por allí volando y apareciéndose. Y Marta, acordémonos de ese... Ahorita que volví a ver a Marta me acuerdo de eso que nos ocurrió. Hay que buscar algún día la explicación, tal vez paseándonos otra vez por allí. Nos vemos, muy buenas noches a todos y espero que les haya gustado.